En amarillo, y otros dos que están conformados por una columna y un muro de albañilería. Entonces, esto es columna, columna, y lo que está churado es muro de albañilería. Recuerden que hay una diferencia en la rigidez de muro de albañilería y concreto. En concreto se utiliza la fórmula general o la de Cor. En albañilería es E por T sobre 4H entre L al cubo más 3H entre L. Pues acá es la albañilería. ¿Qué más te dice? Los muros tienen 25 centímetros de espesor y un modo de elasticidad de 25.000 kilogramos sobre centímetro. Este es el modo de elasticidad del albañilería. Después te dicen, todas las columnas son de concreto de 25 por 40 y claramente puedo darme cuenta que 40 es en el sentido en Y y 25 es en Y. Me hacen acordar después de este problema, antes de iniciar el de la evaluación, decirles sobre dos comentarios que me preguntaron del trabajo, ¿no? Se fueron todos. Luego, el modo de elasticidad del concreto, 250.000. Si es por 10, generalmente está por 10 o por 9 a lo de la albañilería. Por ese sentido, como el E es 10 o 9 veces mayor el de concreto que el de albañilería, añadir placas de concreto, por lo general, añado por menos longitud. Si tengo que añadir muros de albañilería, va a ser más longitud para rigidizar. Luego, para facilitar los cálculos, se pide que las vigas sean infinitamente rígidas, ¿ok? Ya sabemos vigas infinitamente rígidas, y todas las columnas son empotradas, con lo cual el cálculo de las columnas será 2L sobre H cubo, y el cálculo de la rigidez del muro será E por T sobre 4H de cubo más 3H entre L, que es la fórmula que ahorita les voy a mostrar para muros de albañilería. Con eso ya puedo calcular la rigidez. Y ojo que pide la dirección solamente en Y. Solamente en Y. Entonces hay que calcular solamente la rigidez en Y. Es por un tema de simplicidad. En algunos que van a ver de evaluaciones pasadas, a veces piden en X, a veces en Y o a veces en ambos. Te piden el peso total a la altura del techo, se puede considerar 96 toneladas. En este ejercicio te está dando el peso de frente. No quiere ser que también lo metes con ratios, como hemos visto. Y te dice, la altura total es 240 y la losa del techo es 20 centímetros. Y acá hay un tema, ¿no? La altura total dice 240 y la losa del techo 20. Entonces lo que hace acá en la resolución es, al 240 le resta 0.20 metros para calcular la altura de la columna. Eso sería la altura, si quieren ustedes, acá, al fondo de viga, no, al fondo del oso. Sin embargo, el modelo, y eso ya es un comentario, el modelo se hace cuando ustedes hagan etapas a la mitad de la viga o la mitad de la losa, con lo cual, creería yo, igual yo voy a revisar, ¿no? O sea, si a alguno le resta todo el espesor está bien, que podría ser un poco más cercano a restarle la mitad del espesor, para que sea a eje del oso. Eso es un comentario nada más. Entonces, sigo. 96 toneladas, entonces la masa sería 96.000 kilos entre la gravedad. ¿Ya? Listo. Creo que eso, incluso si lo explicamos al primero ciclo, también. Luego, rigidez. ¿Cuál va a ser la rigidez? Ojo, me están viendo la rigidez en Y. Veamos si aprovechamos para ver la rigidez en X y Y. A ver, primero en Y. En Y tengo ¿cuántas columnas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces sería 8KC, ¿no? Más 2KM, que es el K del muro. ¿Ok? ¿Cómo vamos a plantear eso? De la siguiente manera. Y acá sí voy a borrar esto acá. Me piden acá periodo, entonces voy a dejar esta fórmula de periodo. Voy a borrar esto acá, para dejar las fórmulas ahí, cosa que me sirve para el siguiente pesado. Entonces, luego esto. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo ahí, como me están pidiendo en Y, el KY de ese ejemplo será 8 columnas que tengo en la dirección Y, que sería casi Y, más 2 veces el KY. ¿Ok? Eso sería, ¿de dónde sale KSY y de dónde sale KSM? Y teniendo en cuenta que la columna, acá lo voy a dibujar en X, en Y es así,
Esto es de 25 y esto es de 40, ¿no? Vamos a ver por acá. Sí, efectivamente, 25 por 40. ¿Ya? Entonces ahí me están dando. Las fórmulas que voy a utilizar para la columna, me dice que es encontrado, 12, ¿cómo sería? El KSI sería 12EI sobre H cubo. Bien, y el H que te están dando, me dicen, para el cálculo lo están haciendo como 240, pero menos 0,20. Creo que te dicen 220. ¿Okay? Ese es el H. La inercia de la columna sería la inercia, en este caso. A ver, como estamos haciendo en Y, quisiera el repaso de rigidez, y como le dije, rigidez y peso lo van a calcular hasta el examen final. Entonces, el peralte, en este caso, sería el que es paralelo, ¿no? Entonces, en este caso, este IC de acá sería así. Este IC de acá, algunos le llaman ICY o ICX, pero en realidad está bien así. Sería 12 entre H, sería 220, creo que lo estoy convertiendo en centímetros, ¿no? Entonces sería 220 centímetros, y acá sería por E, que sería el E concreto. El E concreto me están dando de dato, creo que eso es, para hacer recordar, ahí está, 250.000, ¿sí? 250.000, y ahí tienen la expresión 12 por 250.000, ¿no? Y abajo 240 por esto y esto el cubo, ¿no? Y ya puse 220, que en realidad 240 por 120, y acá la inercia, y acá sí voy a explicar la inercia. Disculpen, lo voy a copiar acá, este sería el concreto, ese sería 250.000. Hay que fijarnos en qué unidades están, luego nos vamos a dar cuenta cuando veamos ese KC que está calculado. Ese KC está calculado en kilogramos por centímetro, entonces esto debe estar en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es dato. Tenemos esto, tenemos el H, la inercia. Entonces, la inercia en este caso, que estoy calculando, como está calculando la inercia para la rigidez en Y, sería así: un doceavo de el peralte, como le dije, es paralelo a la dirección de análisis, entonces la base sería 25. Un doceavo de 25 por 40 al cubo. ¿Okay? Y eso, como pueden ver, sale 133.333 en centímetros cuadrados. ¿Vamos? Reemplazo y el KC de la columna me va a salir, lo tienen ahí, solamente que estoy explicándolo paso a paso, 37.565. Entonces eso sale 37.565.65 kilogramos sobre centímetro. Ya tenemos el K de la columna, lo multiplicamos por 8, falta el K del muro. Como es un muro de una minería, si repasan su rigidez lateral, esta es la fórmula que tenemos que hacer. E por T por 4H entre L al cubo más 3H entre L. ¿Okay? Entonces, veamos acá. En el K del muro, y como estamos obteniendo objetivamente el muro en la dirección longitudinal, porque el muro está en Y. Ya saben, si fuera el muro en la dirección transversal, y lo voy a explicar todo como observación final, lo pueden tomar como columna. Entonces, veamos. El K del muro sería de la siguiente manera. Acá, ya se van moviendo algunos pulmones. El K del muro sería así. Ahí está. El K del muro sería de la siguiente manera. El E de la albañilería, por eso voy a poner eso A, ¿no? Por el espesor entre 4H entre L al cubo más 3H entre L. Reemplazando, ¿qué sería acá? Si ustedes recuerdan, de dato, la albañilería tenía 25.000. 250.000 era el del concreto, la albañilería 25.000. Esto está en kilogramos sobre centímetros. El espesor, hay que revisarlo, creo que era 25. Dice, los muros tienen 25 centímetros de espesor, entonces sería 25. La altura es la que hemos calculado acá, que es 220 centímetros, y la longitud del muro de dato me dicen que es 2 metros, lo cual 2 metros es 200 centímetros. Entonces, el H es 220 y el L es 200. Entonces reemplazo eso. El H es 220 sobre 200
al cubo más 3 sobre los 20 entre 200. Eso me da el K del muro, pero luego por 2 porque son por muros. Si es que hago eso, entonces, ¿qué va a salir? El K del muro es igual a 72.470. 72.472.17. Y eso está en kilogramos por centímetro. Entonces, fíjense, la columna está como 37.000 y la muro como 72.000. Tiene sentido, pues la rigidez del muro siempre es mucho mayor que una columna. Luego, si opero 8 veces 37.000 más 2 veces 72.000, voy a tener el caso final. ¿Ya? Y eso, si operan, me sale en este caso que es 445.469.5. Este valor de acá, voy a ponerlo acá, el caso que es 445.469.5. Como yo necesito la masa y la rigidez para calcular el periodo, ¿no? Y ahí tengo finalmente, ¿cómo hallaría el periodo? El periodo es 2pi de entre K, pero este sería el periodo en Y, por eso le voy a poner eso en Y. Eso sería 2pi entre la raíz de la masa sobre la rigidez. La rigidez ya sabemos que es este 445.069.5. La masa, hay que hacernos acordar cómo salía. El valor de la masa era, bueno, un poco más abajo, 96.000 entre 981 sale 97.859. Opero y me sale finalmente que el periodo en Y es 0.093. ¿Ah? Creo que hasta acá la mayoría. Voy a aprovechar para dar una observación. ¿Qué pasa si es que me pidieran en X? ¿Cómo harían? Esto lo he dicho anteriormente, creo que como texto, no sé si creo que he hablado, pero no sé si como texto. Entonces, digamos que al mismo problema, ¿no? Estoy buscando variantes, de paso que también estoy dando ideas para el caso PC1. ¿Qué pasa si te piden en X? ¿No? Todo es así, todo está conectado. A veces de las preguntas que ustedes hacen me dan ideas de cómo plantear. En X sería de la siguiente manera. En X tengo también 8 columnas, pero cambia qué es la base y cuál es el peralte. En ese sentido sería de la siguiente manera. Y eso lo voy a poner como una observación interna. Si a este problema, no quiero borrar las fórmulas porque después, para poder hacerlo, si este problema yo lo hiciera en X, entonces en X sería, el caso en Y sería 8 veces también el K de la columna, pero en X, y acá serían 2 veces el muro, pero no el K del muro, sino sería, vamos a poner acá el K transversal del muro, ¿no? Para decir que es como columna, es otro valor. Entonces, ¿cómo se llamaría KSX? KSX sería también 12EI sobre H cubo, pero acá de frente al reemplazo de inercia. La inercia en este caso ya sería, fíjense, como estamos haciendo en X, entonces las bases, el peralte sería 25. Quiere decir que acá será un doceavo de 40 por 25 al cubo. Cambia la inercia. Por ende me da otro valor. ¿Estamos? Ahí está. Y en el caso del muro, si fuera longitudinal como hemos hecho en Y, sigue la fórmula de E por T y demás. Pero como estamos haciendo transversal, el muro lo vamos a tomar como columna. ¿Ya? En ese sentido, el KT transversal del muro va a ser igual a 12E sobre H, y acá viene el tema de inercia. Otra vez, de forma análoga, como el muro lo estamos haciendo transversal, estamos haciendo en X, la dimensión que va a ser paralela a esa es el peralte. En este caso, este espesor de 25. Y 2 metros va a ser la base, ¿no? Llevado a centímetros, eso sería igual a un doceavo de 200 por 25 al cubo. ¿Ok? Eso es lo que tendría. Aplico
tengo kx. ¿Cómo calcularía el periodo en este caso? El t en x sería igual a 2pi de m, la masa no modifica si es en x o en y, con lo cual es 97.859, pero acá sí la rigidez será kx. Y me va a dar otro valor de periodo. ¿Okay? Eso es. Ahora, comparando unos periodos, el periodo en y es mayor que en x, por lógica, porque las columnas están orientadas con superalte mayor en esa dirección y aparte tengo placas. ¿Sí? Con lo cual les va a salir el KY mayor que KX. Por ende, cuando tengo mayor rigidez, tengo menor periodo. Entonces, van a tener ustedes que el periodo en Y va a ser menor que el periodo en X. ¿Okay? Siempre que una estructura sea más rígida, tiene menor periodo. Que visto desde el punto de vista del eje de esta frecuencia, es al revés, ¿no? La frecuencia es mayor. Entonces, mayor rigidez, menor periodo, mayor frecuencia. Eso es. Entonces creo que esto se puede entender mejor. El tema de rigidez lo hemos visto en una clase. Están más preparados incluso que la clase de reemplazo que hice ahí, que bueno, yo no sé qué habrá hecho el profesor de las semanas, intuyo, pero no sé qué quería. Consulta sobre este, ¿se entiende? Ahora sí vamos al problema del ciclo pasado, el cual en la pizarra hice, son 5 puntos. Los primeros 2 puntos hice todos los cálculos y el tercero al quinto sí nos faltó tiempo, así que dividiré. Vamos a aprovechar para hacer los cálculos y hacer otro quinto punto también, empezar. Si es que alguno, la siguiente clase, que es el día sábado, ¿no? Trae algún problema también de vibración libre sin o con bloqueamiento, que no hayamos hecho, que sea otra práctica, algunos están dando por segunda vez, ¿no? Con otro profesor, yo no tengo problemas en darles idea al menos. No sé si de tanto tiempo para hacer paso a paso todo el problema, pero la idea. ¿Ya? Ok, sigamos. Entonces, acá, con esto ya acabé la pizarra 2, y ahora sí vamos a la pizarra 3. Vamos a ver si hemos aprendido lo que su compañera más o menos hizo. Entonces, el 15 de septiembre, la pizarra 3, y voy a abrir la versión 3. Vamos, la versión 1, la versión 1 es la que coloqué el 15 de septiembre. El día de hoy, que es 17, en la mañana, de acuerdo a una consulta, hice algunos resultados, no cambié en realidad nada, solamente unos resultados, la versión 2, y luego otra consulta, la versión 3. Así que en realidad esta es la más completa, ¿no? La versión 3. Igual he puesto todas las versiones para que sigan la clase grabada. Y acá era ayudas. Ah, ya, Adobe, ¿no? Perfecto. Sí, Adobe. Importar. Presiona la mano. Listo, ahí está, gracias. Eso es, ya aprendimos una vez más. Entonces, este es el ejercicio de el ciclo pasado, que es el ejercicio 3, vibración libre sin amortiguamiento. Interpretemos cada caso, ¿sí? Lo primero que les digo. Y luego primero les doy la idea y luego vamos a cálculo en sí. Entonces, ¿qué dice? Dice, se puede analizar el siguiente edificio tipo cortante. Lógicamente, hacer el PC1 en un grado de libertad solamente puede ser de un piso. Tiene una estructura mixta de pórticos y arriostres. Si se dan cuenta, esto ya en la clase de rigidez lateral que hemos hecho el primer cálculo de rigidez, ¿no? Que se está acá, ¿se acuerdan? Y hemos visto eso, ¿no? Entonces, el primer punto lo podemos pasar rápido, vamos a ver si se acuerdan. Ya la clase de rigidez hemos hecho esto. Entonces, si se da la planta, era columna C1, C2 y C3, 3 columnas por cada uno, la C1 circular, la C2 y C3 rectangular. Las luces, como se pueden ver, están de datos, es 6 metros, 5 metros, 4.5 y 5 metros, ahí está, eso está de dato arriba. La elevación, que es la elevación en este caso en X, me está dando que es arriostres solamente en X, por eso he dibujado estos de acá así como esquema así. En Y no tengo arriostres, en Y no tengo arriostres. Ok, tenemos esa primera edificación, ¿no? Si el profesor no tiene tiempo y habla en voz alta, de repente a esa edificación le puede dar una placa. Podría ser una placa.
Ojalá para que apliquen la fórmula de placas, que es como fórmula general o como corte, ¿no? Entonces, No es necesario. Tercera vez que lo menciono. Para veranito. Si viene una placa de concreto, es aplicar esta fórmula general o aplicar este muro de Timoshenko que es de corte. Por ambas van a salir bien parecidos. Yo voy a tratar de ser explícito con qué fórmula van a poner. ¿Ya? Si general o Timoshenko. Si es placa. O me preguntarán ahí mismo. No, mejor aclare cuál. Si es de albañilería, Mejor ¿qué no es ponga esto? placa. Bueno, la pizarra de bañilería, ¿no? De albañilería. No, ponga cada fórmula, ¿no? En cada pregunta. Sí. ¿Ya? Si es de bañilería, igual si está funciona como columna, igual como en el mismo caso, ¿no? Ya. Si estamos hablando de placa, en la dirección transversal, en la dirección longitudinal es como Timoshenko como general. Y la dirección transversal es la misma idea que longitudinal. Eso de la idea de transversal es sea un corte horizontal de completo o un muro de sí. Muros con albañilería confinada, esos son los muros de albañilería. Ya, ok. Las columnas de complemento de las vías soleras sirven para que el muro no se vuelque, para ilustrar. Entonces, la rigidez de corte en realidad se le dan los ladrillos y el que no se vuelque se lo da el concreto, que es este el complemento de vías soleras. Es otro comportamiento. Es por eso que en la fórmula que hemos visto del muro de la minería, acá no hay nada de concreto. ¿Ok? Por eso es otro comportamiento. Y por eso cambia de fórmulas. Ya. Siguiendo con eso, si es que tienen otra consulta más, me dicen, hacerles recordar el tema de las rostras, ¿no? Acá tenía una rostra 1, una rostra 2, porque esta dimensión era 6 metros, 5 metros. Eso me cambiaba la longitud por Pitágoras de estos arrostres y también el teta. ¿Okay? Adicionalmente dije que los arrostres solamente funcionan a tracción. Por ende, si es que viene una fuerza como esta flecha, se tracciona esta y se tracciona esta. Y si viene una fuerza en el otro sentido sísmico, se tracciona esto y se tracciona esto. Es por eso que por cada palo voy a considerar solamente uno, no dos, lo más que tenga X, uno nada más, por esa tracción. Entonces en planta será, el arrostre 1 será acá 1, 2, 3, y el arrostre 2 será 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces cuando calculo el K del arrostre, por 3 nada más, para el arrostre 1 y para el arrostre 2. Lo hemos hecho en la clase región lateral. El mismo problema, el mismo. Ahora veamos si el cálculo sale exactamente igual. Debería. ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Ya? Me dan todas las dimensiones y me dan el ratio. Acá, este problema era para que ustedes meten peso sísmico, ¿no? De todas maneras, uno de los dos problemas que vienen de parte práctica van a tener que meter al menos por ratios. Entonces esto me ayuda para recordar. Le dije, la carga muerta es el peso propio, la losa, los elementos estructurales, losa, viga, columnas, muros, los acabados, los pesos terminados y la taquería. Y acá te da que el peso propio, el ratio es 525, y el acabado más cargas mecánicas, no me da la tabiquería, y por esto considerando 250. Ustedes acá podrían preguntarle al profesor, ¿es necesario incluir tabiquería o solamente sumar los dos? En este caso, por la forma de resolución, sumé los dos, no sé si en la clase de rigidez le agregué tabiquería. Igual ustedes harán la pregunta del caso, ¿sí? 525 más 250 me sale que esto es 775, si no me acuerdo. Y ese sería el ratio carga muerta. ¿Estamos? Sí. Luego, ¿qué voy a considerar para carga viva? ¿Qué voy a considerar para carga viva? Me dicen que el techo considera como azotea, que es 100. ¿Sí? Que es 100. Entonces ya tengo ese ratio. Ya saben, si cada de estos ratios lo multiplico por el área techada, ¿no? Al final, la carga muerta, el CM, más el porcentaje, más la carga viva, y cada uno por su área techada, me va a dar el peso sísmico. Hemos tenido clase de peso sísmico. Solamente que acá tuve que explicarle eso porque yo no había tenido clase de peso sísmico. Ok. ¿Qué más? Ahora veamos lo que nos pide. La ecuación de movimiento, simple.
La ecuación de momento, como es vibración libre sin amortiguamiento, masa por aceleración K por 1. Calculo la masa con el peso entre la gravedad, calculo la rigidez en la dirección que me están pidiendo, que creo que es en X. Que sería 3 veces la columna C1, más 3 veces la columna C2, más 3 veces la columna C3, más 3 veces el arroz C1 entre el arroz C2. Calculo y planteo. Listo. ¿Qué me están pidiendo en la 3.2? Me están pidiendo la frecuencia circular, y ese es WM, y el periodo natural. La frecuencia natural y el periodo natural dependen de MK. Si ya calculé en la pregunta anterior MK, de frente calculo T sub M, y disculpen, el de sub M. Ahí está. Si alguno tiene duda de que si la frecuencia, por ahí se equivoca la frecuencia circular, la frecuencia natural, si es FN y WN, bueno, ponen las dos, ¿eh? Porque se da cuenta ambas dependen del KM, es un calculito más. Entonces ahí creo que es sencillo, ¿no? Parecido a lo que hemos visto, solamente que con pesos y con un poco más de arroces. La respuesta del sistema, esto ya ustedes lo saben, la respuesta del sistema acá, como ya le pidió la ecuación de momento, no hay duda que acá le está pidiendo el gráfico de la función de desplazamientos, ¿no? Entonces, es la ecuación de desplazamiento X sub t, que es esta acá. Naturalmente acá dice, te dice el desplazamiento inicial es 3.5 y te dice que la velocidad inicial es 6 centímetros por segundo. Entonces te está dando el U sub 0 y te está dando el U punto sub 0. Pum, reemplazo. Ya está. Tengo la función y me dice también grafica. Para graficar les he dicho que también tienen que calcular la amplitud y tienen que calcular el periodo, ¿no? Y graficar. Vamos a la fuerza 3.3 y 3.4 y 3.5, ¿no? Está mal numerado. La 3.4 me dice la fuerza inercial y la fuerza restitutiva en el tiempo de 3.5 segundos. Entonces de acá es simple. La fuerza inercial, sabemos que por defecto es masa por aceleración, la fuerza restitutiva es rigidez por desplazamiento. Si yo ya tengo la fuerza de desplazamiento, entonces ahí puedo reemplazar para T3.5 y ahí hay un valor. ¿Ya? Y eso lo multiplico por K en X y me da una fuerza restitutiva. De forma análoga, como yo derivo dos veces esto, tengo la aceleración, lo reemplazo para el tiempo dado y me da un valor de aceleración. Eso lo multiplico por la masa y tengo la fuerza inercial. La suma de ambos tiene que ser 0, ¿no? Bastante cercano a 0. Eso es lo que están pidiendo que haga, que calculen ese tiempo dado la inercial y la restitutiva. Vamos a la 3.5. La historia de la fuerza cortante y aumento. Esto ya saben que ustedes que la cortante es igual a la rigidez, y te dicen de la columna C3, sería la rigidez de la columna C3 por XT. Y el momento sería la cortante por, y acá hay que fijarme si la C3 es empotrada o articulada, y en este caso es articulado, por lo cual sería por L, que es la altura de la columna. Me están pidiendo solamente las funciones, y está. Si les pido ahí valores máximos, tendría que hacer también por amplitudes, ¿no? Como hemos dicho, para la cortante máximo, para el momento máximo, el primer problema que hemos visto, o segundo que hemos visto en esta clase. L medio, ¿no? L medio es cuando es empotrado. Por L es cuando es articulado. Y en este caso la columna C3 es articulada. Cambia la fórmula del momento de la columna. Eso es en principio, ¿ya? Ahora veamos el grueso con el cálculo. Entonces, veamos. Ya ustedes saben que el ratio, que es 775, lo están multiplicando por el área. Si yo calculo el área, que en este caso es 4.5 más 5 por 6 por 5, sale 104.5. Entonces 775 kilogramos por metro cuadrado por 104.5 y luego más un porcentaje. Como me está diciendo que considera azotea, el artículo 26 de la norma dice que la azotea es 25%. Luego, la carga viva será la sobrecarga, que me dice que el dato es 100, por el área 104. Si hago esa multiplicación, me sale que da 83.600 kilos, ¿no? Lo cual son 83.6 toneladas. Es el peso a ese nivel, que es solamente un piso, porque estamos haciendo un grado de libertad. Ya saben que después del parcial vamos a hacer ya varios pisos, como el grado de libertad, para calcular pesos y rigideces en todos los pisos. Si a ese peso, W o peso S, como quieren llamarle, lo dividen en la aceleración de la gravedad,
le salen 85.22 kilogramos por centímetros, no, por segundos al cuadrado sobre centímetros. ¿Ya? Entonces ahí tengo mi masa. Entonces recuerden, para la primera que era mi porción de movimiento, tengo que poner la masa y la rigidez. Entonces yo acá, ya en este problema, podría hacer lo siguiente. Antes de seguir con esto, ¿puedo borrar esto? ¿Sí? Es el problema anterior. Una foto para ver lo que he hecho. Me veo tentado, si el profesor quiere, se ve tentado por colocar una plaquita. Pero a veces no tiene tiempo y termina copiando la planta de otro horario y cambiando datos o agregando algunas cosas. No sé. Vamos a ver. Entonces, ahora sí. Borremos esto acá también para tenerlo las fórmulas y planteemos. La clase del sábado hubo alguien que casi se olvida su cargador. No sé si está acá. Que le hice acordar. Porque el cargador es igualito al de mi celular. Y ahorita no tengo carga. ¿Sí? Tiene un 30 watts. Creo que la presenta por ahí. Bueno. Gracias. Creo que sí. Sí, creo que sí, gracias. Entonces, a cargarlo porque estoy cerca, pero uno nunca sabe cuándo. Por más que manejes unas cuadras, si tienes que llamar a algo o recibir llamadas de emergencias. Bueno, yo tengo algunos años más que ustedes, mis padres son mayores, entonces no está de más por si acaso. Ya cuando yo pude salir de la universidad, cuando pude comprar el departamento, bueno, estratégicamente lo compré a 8 cuadras de la casa de mis papás. Está cerca también por acá, entonces cualquier emergencia estoy por ahí. Veamos. La masa 85.22. Entonces, sigamos. Ya calculamos la masa, eso lo saben hacer. Kilogramos por segundo cuadrado sobre centímetros. Falta la rigidez, ¿no? Falta la rigidez. Entonces, en este caso, la rigidez, y acá viene, digamos, la parte que hemos hecho en la clase de rigidez, sería así. Esa pizarra no lo ubicó. Está en la unidad 3, ¿sí? Todas las pizarras colgadas. Por eso es que en la pizarra física estoy añadiendo cosas, alguna explicación para no repetir lo mismo, ¿no? Creo que eso, y haciendo algunas observaciones. Entonces, la rigidez, en este caso, ¿no? La columna articulada encontrada. Entonces, acá veamos. La columna C1 y C3 son articuladas, por lo cual sería 3EI sobre HQ. ¿Ya? El E concreto les dice de dato que es 2.1 por 10 a la 5 kilogramos sobre centímetro. Otra variante, podría verle que le dan el F'C, ¿no? Si le dan el F'C, me están diciendo que 15.000 raíz de F'C es lo que tienen que aplicar. ¿Ya? En este caso creo que de dato se lo dan, pero a veces puede ser por eso. ¿Ya? Entonces en este caso es 2.2 por 10 a la 5, ya está. Son 4 metros de altura, por lo cual serían 400 entre 3, 460 centímetros. Y la inercia, bueno, la C1 es una circular, con lo cual no solamente tienen que apuntar fórmulas de rigidez del muro de concreto, las dos que hay, del muro de albañilería, de columna articulada o empotrada, y en los otros casos, sino también las inercias de una columna circular, de una columna rectangular, la rigidez de una riostre, principalmente eso. Con eso me debería mover la estructuración. Y inercia rotada. Ah, la inercia rotada, sí, también ponte la inercia rotada por si acaso. Para el trabajo lo voy a aplicar de todas maneras. Para la práctica tengo que decidirlo mañana pasado. Pero apúntelo. Entonces, la inercia sería pi por radio a la 4 sobre 4, o pi por diámetro al cuadrado sobre 64. Te dicen que el diámetro es 35, con lo cual directamente la inercia sale 73.661.73 centímetros a la 4.
Reemplazando en el KS1, si me sirve acá poner algún valor para ir jalando, finalmente el KS1 me sale 759.64 y está en kilogramos sobre centímetros. Van a ver ustedes que la rigidez generalmente la trabajamos en kilogramos sobre centímetros o toneladas sobre centímetros para manejar menos decimales, ¿ya? Generalmente está en esas unidades que manejamos. Seguimos. La KS2. La KS2 es una empotrada, por lo cual será 12EI sobre H cubo. 12EI sobre H cubo infinitamente rígido. El E ya sabemos que será el completo, el H sabemos que es 400, y lo único que cambia es la inercia. Y este caso, si ustedes se acuerdan de la C2, me están pidiendo para el eje en X, ¿no? Entonces, en el KS2, ¿ya? Como me están pidiendo para X, el KS2 cuando está en la planta está de la siguiente manera. Está así. Tiene 60 y tiene 30. ¿Ok? Pero como me están pidiendo solamente para X, otra vez la misma condición. Lo paralelo a la dirección que estamos haciendo es el pegamento. Entonces, sería acá un doceavo de 60 por 30 al cubo. 60 por 30 al cubo. Esa sería la inercia para la dirección en X. Si fuera la dirección en Y, para esa columna al revés. ¿No? Al revés. 60 sería el peralte y 30 la base. ¿Ok? Si reemplazo eso, luego en el KS2 me sale, eso es inercia, me sale 135.000. Me sale que el KS2 es 5.568.75. Ustedes verifiquen también esto porque, como les dije, yo lo planteo, pero al igual que ustedes, lo calculan los alumnos, ¿eh? Para tener un poco de participación. El ciclo pasado sí hice, después de la PC1 que fue esta, salieron relativamente un poco bajo, y sí la clase siguiente hice la resolución de la práctica, pero esas pizarras las he perdido, así que ahí está. Verifica de todas maneras, 5.568.75. Finalmente, el KS3, que es articulado, será 13I sobre H cubo. Y acá, este es el C2. En el C3 es la columna de 30 por 60, pero al revés, así, 30 y 60. Con lo cual quiere decir que si estamos considerando para X, lo paralelo a X será 60 y este será el peralte. Y 30 será la base. ¿Ok? Será un doceavo de 30 por 60 cubos, correcto. ¿Qué es lo que se da acá? Un doceavo de 30 por 60 cubos. Y me sale 540.000 centímetros a la 4. Acá hay una particularidad que es solamente coincidencia numérica. Que el KS2 y el KS3 salen igual, pero es por coincidencia numérica. ¿Ah? Porque uno es por 3, otro es por 12 y las inercias cambian. Bueno, pues en este caso, como coincidencia numérica, sale que el KS3 también es 5.568. Las fórmulas son diferentes, es coincidencia. Ok. Tenemos eso. Finalmente, la fórmula será KX es 3 veces, ¿no? Como son 3 columnas, 3 veces KS1, y para ser explícito, como estamos calculando en X, esto es en X, más 3 veces KS2 en X, más 3 veces KS3 en X, y este es total, si quieren, ponle KTX, más 3 veces el arrastre 1 y el arrastre 2. Eso lo hemos hecho en la clase de incluso de rigidez en este ciclo. Con el mismo problema. Espero que salgan los mismos valores, ustedes lo verificarán. Igual creo que estos están muy buenos. Ya, y el K1 y el K2, ¿cómo lo voy a hallar? Entonces la fórmula de arrastre que tengo que apuntar es EA entre L por coseno al cuadrado de teta, donde L es la longitud del arrastre y teta es el ángulo, como dice acá, con respecto al horizontal. Como cambia las luces de cada uno, hago. El arrastre 1 tiene 4 vertical y 6 horizontal. Pitágoras siempre sale 721 en la longitud. El teta sería la contangente 4 entre 6, sería 33.69. Matemáticas, ¿eh?
el arrastre 2, y este punto de la matemática, el arrastre 2, 4 y 5, ¿no? Igual sale la longitud de 6.4 y el teta, la cotangente, 38. Si ya tenemos eso, entonces reemplazamos. ¿Cómo sería? Sería el área que de dato me dicen que es 1 pulgada, con lo cual 1 pulgada tiene 5.1 centímetros cuadrados, el área varilla, de acuerdo en concreto, ¿sí? O 5.06 en mil. El del acero, porque en este caso es de la varilla del acero, es 2.2 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro, también es dato. Abajo la luz, que es 721 para el arrastre 1 y 640 o 640 para el arrastre 2. Coseno al cuadrado, teta 1 y teta 2. ¿Ya? Y ojo, me preguntaron, no sé si este punto es dable, pero en la clase de reemplazo me preguntaron cómo hago el coseno al cuadrado en casi. Ya, coseno de teta, paréntesis todo al cuadrado. ¿Ya? Pero todo. No es lo mismo que poner coseno de esto al cuadrado. Es matemático. ¿No? Pero les digo de todas maneras por si acaso. Eso es 10.776 para el caso del arrastre 1 y 10.689.73 para el caso 2. Entonces, en este caso, cada uno, cada dos. Entonces, voy a poner acá unos valores para luego, si lo necesito. Listo. Kilogramos sobre centímetros. ¿No? Hacen la corrección si alguno les sale otro valor, como para corregir, si que fue el caso. Finalmente, la fórmula final. 3 por 759 más 3 por 5.568 más 3 por 5.568 más 3 por 10.776 más 10 más 3 por 10.689 me da el KTX, que sería igual, en este caso, a 100.000, según lo que me dicen, 100.090.16. Como se dan cuenta, si es que ustedes calculan mal la masa o la rigidez, arrastran error desde el 1. Y ya por lo menos van a estar en la mitad de la pregunta, porque arrastran error de todo, ¿no? Entonces, vean lo del peso sísmico y lo de la rigidez. Ahora, a este punto voy a hacer una observación. ¿Cómo haríamos si te fuera la rigidez en Y y lo dije en la rigidez lateral? Si de repente al profesor se le ocurre ya, bien, voy a cambiar un poco la planta, la agarro placa, pero pido en Y. ¿Ah? Entonces en Y sería de la siguiente manera. Sería también 3KS1, pero en Y, en este caso, como la inercia del círculo da lo mismo en X y Y, saldría lo mismo, ¿no? Más 3KS2, pero en este caso sería en Y, al cambio. En este caso sería, si es en Y, será 60 el peralte y 30 la base para la inercia. Y más 3KS3 en Y, que será también al revés. Como es en Y, en este caso es 30 el peralte y 60 la base. Y ahí quedaría porque los arrestres solamente van en X. No tendría que sumarle los arrestres. Si a esa base le hago aparte le agrego una placa, de repente acá en Y, entonces sería más la placa en Y, que aplicaría la fórmula general o de Timoshenko. ¿No? Creo que con eso queda planteado. Tengo la tentación de poner algo así, pero vamos a ver qué ocurre. Si es que ya tiene la rigidez y ya tiene la masa, entonces lo primero que le pedimos es la ecuación de movimiento, ¿no? Entonces ya la ecuación de movimiento se puede cambiar, ¿no? Si saben que la masa es 85.22 y la rigidez es 100.090, entonces simplemente planteamos así: 85.22 por la aceleración, disculpen, más 100.090 por el desplazamiento igual a 0, ecuación de movimiento. Fíjense que toda esta pregunta vale 6 puntos, con lo cual, si son 5 puntos, no se alarmen que alguno sea un punto, cada parte o 2 puntos. De hecho, ese es un tema particular en sismo, que los subpuntajes son un poco cortos, con lo cual hay una estrategia para resolverlo, sobre todo en la PC2. Generalmente tratan de comenzar por la que más saben y la que pesa más. Y si a la hora, eso es lo que recomiendo yo, y si a la hora, porque son 150 minutos, a los 60 minutos,
ven que se quedaron estancados en uno, mejor comiencen a sumar puntos en las otras. Lo digo porque la PC2 por lo menos el 30% se quedó en la pregunta 1. Y no era la que pesaba más. Pueden ustedes comenzar en el orden que quieran. Entonces tienen que tener también una estrategia, ¿no? Lo digo. Porque algunos son más rápidos, otros son más lentos en cálculo. Traten de comenzar por la pregunta que pesa más, que sabe más, y miren sus contactos. Yo sé que en cursos como concreto o anterior los análisis, cada subpuntaje era más, 2 puntos, 3 puntos. Este tiene esa particularidad. ¿Sí? No, el miércoles de la próxima semana solamente es la PC1. La PC1 y ahí se puede retirar. Eso no parece difícil, se me Sí, parece fácil. la idea es comenzar siempre. Es pelón. Mira, en función de cómo te escriben los alumnos puede haber algo de tolerancia. Pero teóricamente puntual, para también hacer las 2 horas y media, creo que todos quieren salir antes. Claro. Sale su Esa hora y media, entre comillas, que el profesor sale antes, en realidad es la hora y media con la cual corrijo. Ah, sí. O un poco más, porque en realidad corregir es un poco más de tiempo. Ya, veamos acá. Frecuencia circular y periodo natural. Entonces, frecuencias circulares de doble n, periodo natural es T sub n. Está en función de K entre m, ya sabemos que K es 100.000, m es 85, sale 34 radianes sobre segundo. Frecuencia circular. Acá les he puesto la otra frecuencia porque me preguntaron cómo calcular el otro, ¿no? Pero por eso. Y el T sub n es 2pi de WN, que será 2pi sobre 34, eso es 0,18 segundos. Entonces, acá, bastante simple, si tienen rigidez, si tienen masa, pueden calcular periodos y frecuencias. Sencillo. La pregunta del sistema sería así. Entonces, la pregunta del sistema es así. Ustedes tienen que la respuesta del sistema es la ecuación de desplazamientos. Adicionalmente, les están dando de dato lo siguiente. En el enunciado le dicen que el desplazamiento inicial es 3.5, con lo cual, si actualizo esto con lo anterior, esto acá es 3.5 centímetros. Vamos a poner otro color para que se vea que he cambiado. Entonces, esto acá es 3.5 centímetros. Por coseno de WN, y en este caso el WN me sale 34.27. Entonces, esto acá será 34.27. Estamos. Luego viene una parte que es velocidad inicial entre WN. La velocidad inicial de dato en este problema me dicen que es 6 centímetros sobre segundo cuadrado. Y el WN me había salido 34.27. Entonces 6 entre 34.27 me sale 0,18 centímetros. Y eso es, ese factor es el que coloco acá. ¿No? Estoy reemplazando simplemente fórmulas, actualizando con este número. Eso por el seno de WN, que es 34.27. Entonces, ahí como pueden ver, y está ahí, es la ecuación de desplazamientos. Sencillo. Y otra vez, nivelación libre sin amortiguamiento. Con amortiguamiento van a aparecer unos exponenciales y vamos a ver cómo cambia la distribución. Como me quieren graficar, otra vez. Si yo calculé que el periodo es 0,18, ahí está. Coloco el desplazamiento inicial y la amplitud la calculo. Y si la calculan por la fórmula que ya sabemos que es 2.119, esto para este problema sale que es 3.501. Y hacen la gráfica. ¿Sí? Hacen la gráfica. Si a alguno le queda duda del tema de amplitud, está acá, lo pueden revisar. Esa es la fórmula. 3.5 al cuadrado más 0,18 al cuadrado de toda la raíz 3.5. Finalmente, faltan las dos últimas partes, que esta, como les dije acá, no me dio tema para calcular, pero si quieren ustedes pueden hacer el cálculo. ¿Ya? Entonces veamos, dice fuerza restitutiva para y fuerza inercial para 3.5 segundos. ¿Cómo sería este caso? Veamos. Entonces acá si borramos esto, podemos quedar con la fuerza inercial acá, la aceleración. Borramos esto, que ya no necesito. También borramos esto acá. La amplitud, el F y el T. Y veamos, ¿no?
Entonces, me dicen que en este caso era 3.4. 3.4, vamos a poner el plumón, todos los plumones están acabando. 3.4. Listo. Entonces me dicen la fuerza, el tiempo es 3.5 segundos. Como les expliqué anteriormente. Si yo esta ecuación la reemplazo, para 3.5 tendría el tiempo en 3.5 segundos. Entonces reemplacemos ya 3.5 y ustedes su cálculo. Coseno de 34.27 por 3.5 y eso más 0.18 seno de 34.27 por 3.5. ¿Ok? Operen cuánto da desplazamiento. Debería ser en centímetros. Esta es la parte, si quieren, ahí expliqué como idea. Acá justo se me cálculo. Obviamente cuando operen en variables, no en sexagesimales, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿A todos les sale eso? Menos 1.58. Bueno, 58. ¿Ok? El menos ya saben que significa que va a ser izquierdo. No es el sentido. Menos 1.58, eso es lo que tendría acá. Entonces, ese sería el desplazamiento en ese punto. ¿Ya? Finalmente, ¿cuánto sería la fuerza restitutiva? Sería la rigidez por ese desplazamiento XT en el punto 3.5 segundos. La rigidez, de acuerdo a lo que estamos viendo, la rigidez sería este símbolo. ¿Okay? Entonces, la fuerza restitutiva en el tiempo de 3.5 segundos sería el K, que es 100.090.17, eso está en kilogramos sobre centímetros, por el desplazamiento que me sale menos 1.58 centímetros. ¿Cuánto sale eso? Lógicamente va a salir negativo, en kilogramos. Me dicen 2 decimales. Acá falta esa parte, la otra que es rápida y de ahí ya la teoría de conmotivamiento y nos vamos porque la clase de la práctica de conmotivamiento no va a ser el sábado, los ejercicios. Menos, sí, efectivamente. 158.000. ¿Ya? Ya saben que el menos indica el sentido, significa que la fuerza va a ser el lado, nada más. Esa sería la fuerza restitutiva. ¿Okay? Ahora, para la fuerza inicial es la masa por la aceleración. Con lo cual, primero hay que calcular la aceleración en el tiempo de 3.75. Entonces, la aceleración en el tiempo de 3.5 segundos, y para eso tenemos que derivar 2 veces esto de acá, ya lo hemos hecho. ¿Bien? Esa fórmula, creo que la puse por acá. Eso debería ser lo mismo que iba a empezar, ¿no? Entonces sale menos el desplazamiento inicial. Voy a reemplazar ya los valores directos, porque creo que se está entendiendo. El desplazamiento inicial es 3.5 menos 3.5
por WN al cuadrado. El WN era 34.27 en este caso, por coseno WN, será esto por coseno de 34.27 por T. Como el tiempo es 3.5, acá reemplazo 3.5, menos la velocidad inicial por WN por seno WN por T. ¿Sí? El derivado dos veces está acá. Entonces será esto menos 3. la velocidad inicial, me dicen que es 6 centímetros sobre segundo cuadrado, esto por WN que es 34.27 y eso por seno de WT, seno de 34. 34.27 por 3.5 que es el tiempo. ¿Cuánto sale eso? Lógicamente, con más aceleración va a salir en centímetros sobre segundo cuadrado, ya que todos estamos trabajando en kilos, centímetros. Acá en el cálculo. Menos 138. Menos punto 17, ¿no? Punto 17. Eso sería en centímetros sobre segundo cuadrado. Finalmente, la fuerza inercial es la masa por esto. Entonces, la fuerza inercial en el tiempo de ese lado, de 3.5 segundos, es la masa que yo calculé de 85.25, punto 22, disculpen, por... Me parece raro que te salga menos, uno debe ser más. Me ¿No? sale 1873.60. ¿Cuál? 1873.67. No. Estas fuerzas deberían salir iguales con un valor positivo o negativo, si no, hemos operado mal por la aceleración o el desplazamiento. Es que siempre las dos fuerzas suman cero en cualquier tiempo. Entonces una debería ser en el sentido contrario de la otra. Si es que no, han operado mal el desplazamiento o la aceleración. Por eso te decía, si esto sale negativo, este acá debería ser positivo. De lo que voy viendo, de acá, vamos a ver, esto es sale negativo. ¿Qué no sale positivo? Porque este de todas maneras sale negativo. 3.05. ¿Cuál? ¿El de abajo de la aceleración o el desplazamiento? 3. ¿Cuánto? 0,5. Bueno, no es lo que hizo su compañero de 3,05. Si fuera 3,05, ¿cuánto te sale acá la fuerza restitutiva? La fuerza. El primero sale menos 1.52. ¿Sí? Mira, y el de acá la aceleración. Mi duda está porque está el negativo, debe ser positivo. Porque siempre, si el desplazamiento es positivo, la aceleración es negativa o viceversa. Para que las fuerzas estén en el sentido contrario, ya que la masa y la rigidez son positivas. 1873. ¿Más? Ajá. 1800, ¿cuánto? 73. 73. No. 1873. Ah, ya, disculpa. 1873.67, gracias. Así sale. Ya. Entonces, digamos pues que sale esto, que acá se equivocaron, y que es esto. Y si reemplazan esto por 85.27, 22, ¿cuánto sale? Debería salirles el mismo que en el sentido contrario. O sea, 100 más 158, 142.000. Bueno, lo más cercano o igual que sea, ¿no?
Obviamente por decimales que estamos trabajando puedes terminar en alguna variación de decimales. Sale 159.664. Habría que ver si con los decimales sale, pero en teoría la suma de ambos tiene que ser 0. ¿No? Lo más cercano posible. Hemos tomado 2 decimales, capaz debemos tomar 3 o 4 para que salga exactamente 0. ¿Ya? Pero esa es la idea. Siempre tiene que sumar lo más cercano a 0. Si es que le suma 0.1, 0, lo más cercano a 0, para mí no es lo mismo. Desplazamiento, por ejemplo, en el de menos 1,59. Y si le cambiamos la parte del SPR, cambiamos por 1,59, sería 159.143. Ya, entonces, hago el cambio. Gracias. Y acá cuánto era 159.000. ¿Cuánto? Ah, 143. 143 y los decimales. 37,87. Entonces, este de acá debería ser ese valor que lo conseguimos, ¿no? Como se dan cuenta, es un problema de cuántos decimales o cómo redondeo, ¿sí? Pero está cercano a 0, ¿no? Teóricamente 0. Eso sería con respecto a el equilibrio dinámico chequeado para un punto de 3.5. ¿No? Entonces, veamos. Finalmente, si es que le piden la fuerza cortante y el momento, esto ya lo hemos visto hasta por gusto, pero esto ya no es necesario ni siquiera operarlo. Como le dicen en la columna C3, la columna C3 es articulada. Entonces, sería el KS3 que de dato, o bueno, de cálculo, me sale que es 5.568.75 por la fórmula de desplazamiento. Acá solamente me están pidiendo la función, quedaría así. Si me pidieran la cortante máxima, sería el K por la amplitud. ¿Ah? Vuelvo a repetir. Y el momento, como es articulado, sería la cortante por L. Cuando es encontrada es por L medios. Entonces, como la cortante es 5.568.75 por XT, eso por L es por 4. Ahí estaría la función. Si me piden el momento máximo de C3, sería esto de acá, 5.568 por 4 por la amplitud. ¿Ya? Creo que eso ya no es necesario hacer el cálculo, ustedes saben cálculo. Lógicamente le hace la cortante en kilos y el momento en kilogramos por centímetros. No sé, van a ser números grandes, ¿no? Porque si un momento en kilogramos por centímetro lo convierto a toneladas por metros, es entre 10 a la 5. ¿No? Y de kilogramos a toneladas es entre 10 a la 3. Así que los valores, si bien es cierto, estamos operando acá en kilos y centímetros, pero ustedes ya saben, en su curso de concreto, en el diseño generalmente ponemos toneladas y toneladas metros, porque esos son los valores que en general en la cabeza tenemos. Con lo cual acá sería 159 toneladas, ¿no? Eso es lo que tenemos acá. ¿Preguntas? ¿Se entiende? Si viene así, le agrego plata y eso lo hace. Son las 10. ¿Hago la teoría que salimos antes? Veamos. El otro problema que hay es con el motivamiento. Veamos la teoría y vamos a la práctica ya el sábado. Dos o tres problemas. Ustedes igual, como les dije, si alguno quiere aceptar un poco más su conocimiento, puede ver la clase de reemplazo de hoy día, el 17 de septiembre, que está colgada ahí, y ahí he hecho algunos problemas de motivamiento. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa con amortiguamiento? Con amortiguamiento, como lo hemos puesto acá, aparece una fuerza damping como una fuerza de amortiguamiento. Entonces, el amortiguamiento es esto. A la ecuación que yo tengo masa por aceleración, que es la fuerza inercial, y a la fuerza restitutiva de K por desplazamiento, aparece esta fuerza de amortiguamiento, damping force, que es la constante de amortiguamiento por la velocidad, ¿sí? Por la velocidad. Generalmente, si tengo amortiguamiento, me lo van a decir o me van a dar de dato una constante de amortiguamiento C o un beta, que va a ser la razón de amortiguamiento, también llamado a veces epsilon, o van a dar un gráfico en el cual yo voy a darme cuenta del gráfico de desplazamientos que las amplitudes disminuyen.
Porque esa es la primera parte. Cuando yo tengo amortiguamiento, ya no vibra hasta el infinito. Sin amortiguamiento, vibra hasta el infinito. Con amortiguamiento ya comienza a caer la amplitud luego de cada ciclo hasta que llega al reposo. Producto que tiene esa fuerza de amortiguamiento. Lógicamente, yo acá, si es que les pongo también, si es que veo que tienen que hacer el equilibrio dinámico, tendrían que hallar la aceleración en un tiempo dado, la velocidad en un tiempo dado, el desplazamiento en un tiempo dado, aplicar esto y la suma de todo tiene que ser para cualquier tiempo cero. La misma idea que hemos hecho. Solamente que a veces no se hace porque las fórmulas de desplazamiento salen exponenciales y se puede derivar de exponenciales, pero yo prefiero no complicarlos por ahí. Si es que va a derivar, que sean ceros y cosenos. Entonces veamos cómo es la fórmula y veamos cómo es. Ya sabemos que el caso amortiguado en realidad es para las estructuras tienen un 5 o un 10% de amortiguamiento natural y esta es la ecuación de movimiento. ¿Ya? A este punto mencionarles que esta es la ecuación de movimiento y mencionarles lo siguiente. Si yo reformulo esto a un cambio de variable tal que WN sea raíz de K entre M, entonces voy a llegar a lo siguiente. ¿Ya? Y acá voy a, antes de borrar esta pizarra, no sé si me pueden tomarle foto para poder colocar las nuevas fórmulas de amortiguamiento. Como amortiguamiento sería así. Ahora vamos al caso de vibración libre con amortiguamiento. Y en ese caso, igual, puedo desplazar la ecuación de desplazamiento, la aceleración, la velocidad, pero acá aparece una fuerza más. Como hemos visto, es la fuerza que sería C por la velocidad. Esta fuerza se llama una fuerza de amortiguamiento, o en inglés lo que sería damping force. A eso se le suma la fuerza restitutiva que ya la tenía, que era K por U o K por U. Y eso tiene que ser igual a C. Entonces, lo primero que estoy agregando es esa fuerza amortiguamiento. En ese sentido, van a aparecer también frecuencias amortiguadas y periodos amortiguados. El sub D es por damping, que es amortiguado. Entonces, primero calculemos el caso del movimiento. Entonces, C es la constante de amortiguamiento. Esta tiene unidades. ¿Qué unidades va a tener? Como la multiplicación con la velocidad tiene que haber fuerzas, por lógica, va a tener unidades de fuerzas por tiempo entre longitud, ¿no? Lo que podría ser kilogramos por segundo sobre centímetro o toneladas por segundo sobre centímetro. Tiene unidades. Esto es una unidad, pero yo también podría expresar una razón de amortiguamiento. Razón de amortiguamiento es un porcentaje. ¿Ya? Eso es lo que llaman la ecuación 2.22 como epsilon o beta. Este beta en otros libros, o epsilon, es la misma letra que trato de hacer, si por si acaso. Es lo que se llama la razón de amortiguamiento. Esto es un porcentaje. Y ese porcentaje C entre CCR. Porcentaje. ¿Ya? Que C es la constante de amortiguamiento y CCR es la constante de amortiguamiento en el caso clínico. Vamos a ver que hay tres tipos de amortiguamientos teóricos: el subamortiguado, el críticamente amortiguado y el sobreamortiguado. De esos tres, solamente uno genera vibración, que es el subamortiguado. Los otros dos, es tanta la amortiguación que no hay ciclos. Prácticamente el primer ciclo muere, o antes del primer ciclo. Llega a reposo. ¿Ya? Pero como medida referencial, el CCR se puede calcular. El CCR sería la constante de amortiguamiento en el caso de crítico. Y el CCR, si se ven ahí, la ecuación 2.2 es igual a
2 raíz de K por M o 2 masa por WM. ¿Ya? Entonces, si yo tengo la rigidez y la masa, puedo calcular ese SCA. Así de simple. K por M, o lo que es igual, 2 la masa por W. Generalmente cuando le dan datos, le dan con la constante C o beta, que es la razón. Si ya tienen beta, no hay una rigidez de la masa, tienen CCR, despejan C. Así va a ser más o menos la variante de los problemas. Entonces ya estamos definiendo constante y razón. Uno es en unidades de fuerza por tiempo entre longitud y la otra es porcentaje. ¿De qué va a depender si tengo el tipo de amortiguamiento sobre, sub o críticamente? De si el beta es menor que 1, mayor que 1, ¿no? Menor o igual o mayor que 1. ¿Ya? Entonces a este punto vamos a hacer lo siguiente. Voy a botar esto acá. Si el beta es menor que 1, estoy en el caso subamortiguado, que es el único caso que genera vibración. Y es el único caso para el cual tenemos ecuación de desplazamiento. Si el beta es igual a 1, es críticamente amortiguado. Y si el beta es mayor que 1, estamos hablando del sobreamortiguado. Tanto el sobre como el críticamente no genera vibración. Como le dije, antes del primer ciclo llega al reposo y queda ahí. Es tan amortiguado que pasa eso, ¿no? Imagínense ustedes que están en un carro, pasan un bache, comienza a amortiguar. Si el amortiguamiento es tan grande, entonces se mueve y inmediatamente llega al reposo. Pero si no, va a vibrar un poco y luego va a ir al reposo, que es el caso subamortiguado. Ok, si yo a esta ecuación o esta ecuación de movimiento lo derivo, luego por derivadas parciales lo resuelvo, pero para el caso subamortiguado voy a llegar a lo siguiente. Pero antes de eso, en gráfica, ¿qué sería cada uno? ¿No? Entonces, el subamortiguado, que es este acá, ¿qué es lo que pasa? Como le dije, ya no vibra hasta el infinito, sino después de cada ciclo, la amplitud baja. Pero después de un número de ciclos ya va a llegar al reposo. Ese es el subamortiguado. ¿No? El beta o el épsilon es menor que 1, que en este caso está poniendo el caso de 0.1, pero es menor que 1, teórico. En el caso del críticamente amortiguado, cuando el beta es igual a 1, prácticamente ni lleva un ciclo y ya el reposo. Y en el caso sobreamortiguado, como se puede ver, incluso llega también o ya al reposo. ¿Ya? El caso sobre y críticamente amortiguado lo tienen que saber como teoría. Antes se le daba como fórmula, eran algunos exponenciales, creo que logarítmicos, en fin, no. ¿Cómo se llama? El NH es logaritmo hiperbólico, ¿no? Algunos exponenciales hiperbólicos. No vale el caso. Críticamente amortiguado, sobreamortiguado, solamente se les podría preguntar cuánto debería ser B o C para que sea críticamente o sobreamortiguado. Entonces habría que reemplazar el críticamente con el beta igual a 1 y el sobre si es que fuera mayor que eso, como teoría. Las fórmulas que vamos a ver solamente es para el caso de subamortiguado, que es el único que genera vibración y ciclos. Pero se produce ese decaimiento en movimiento, o lo que se llama ese decremento logarítmico, que es la disminución de amplitudes después de cada ciclo. Para el caso subamortiguado, ¿cuál es la fórmula? Si yo resuelvo esto, para el caso subamortiguado, entonces lo que tengo es la ecuación de desplazamientos, pero que sería en este caso la ecuación 2.224. No la copio porque es larga, de repente me equivoco en copiar. Eso sería. Entonces veamos qué es cada uno de los términos. ¿Ya? Pero veamos que alguno aparece, si ustedes ven, un WN y un WD. Ya hemos hablado que el WD es damping, que es la frecuencia amortiguada. Esto por definición en la 2.25 es WN sobre la raíz de 1 menos el épsilon al cuadrado. Sabemos que este épsilon es en otro libro beta, ¿ya? Es lo mismo. Depende de qué libro están tomando. Y el WN sabemos que es raíz de K entre M, pues, ¿no?
Eso lo sabemos desde vibración libre sin amortiguamiento. Entonces, tengo la rigidez, tengo la masa, tengo la razón de amortiguamiento, tengo WD. Esto es la frecuencia amortiguada y esta es la frecuencia no amortiguada. Subíndice, damping y esto es no amortiguado. ¿Okay? Entonces, si yo quiero plantear la ecuación de desplazamiento, una vez que tengo la rigidez, la masa, calculo WN, la razón de amortiguamiento, calculo WD. ¿De qué más depende la fórmula de ecuación de desplazamiento? Vamos a poner un poco más grande. Entonces, si analizamos, esa disminución de amplitud se va a dar cuando, y eso ya es álgebra o cálculo, cuando aparte del coseno y seno tenga una exponencial. Porque la fórmula exponencial es justamente que va a ir así, con esa tendencia. Entonces va a ser la exponencial de menos el épsilon o el beta, esto es, ¿no? Expresada en porcentajes. WN por el tiempo, esto ya lo conocemos que es el desplazamiento inicial, coseno de WD por T, la velocidad inicial más el épsilon o el beta por WN por el desplazamiento inicial entre WD por seno de WD por T. ¿Sí? Ya como la fórmula se complica un poco, se dan cuenta que cuando es un curso de último ciclo, no tanto matemática, no les pido generalmente acá derivar la velocidad o la aceleración. ¿No? Sería muy abusivo. Generalmente no. Pero se podría hacer. O sea, tendrían cómo hacerlo si es que tienen que hacerlo. Ok, esto es la vibración libre con amortiguamiento, la fórmula. ¿Qué más falta ver acá? Falta ver el tema de amplitudes y el tema de cómo decae ese movimiento. También aparece algo que se llama T sub D, que es el periodo amortiguado. El periodo amortiguado sería igual al T sub N que calculé sobre 1 menos la razón de amortiguamiento beta o épsilon al cuadrado. Ese es el T sub D, que es el periodo amortiguado. Para que, si es que yo les pido periodo en la pregunta y no está claro, me digan qué quiere, el amortiguado o no amortiguado. Eso es lo que tenemos ahí. Ya sabemos que el periodo sería ese y, como digo, hay una disminución de amplitud. ¿Cómo podemos calcular la amplitud en este caso? La amplitud lo vamos a calcular con la siguiente fórmula, la 2.27. Entonces, la amplitud en el caso de vibración libre con amortiguamiento es la 2.27. Y esto, si se dan cuenta, es la raíz del desplazamiento inicial al cuadrado más la velocidad inicial más el épsilon o el beta por WN por el desplazamiento inicial entre WD todo al cuadrado. ¿Ya? Ahí me está dando la amplitud máxima, que para efectos prácticos es el desplazamiento máximo en todo ese tiempo con el fragmento que se está dando. Pero si esto lo analizamos en cada ciclo, cómo decae, eso se llama justamente ver el fenómeno de decaimiento en movimiento y lo que es decremento logarítmico. Algunos problemas, como el que vamos a hacer en la siguiente clase, les dan gráficas para que puedan establecer, ¿no? Para que no sea tan lineal de siempre calcular peso, rigidez, sino varía el incógnito. Y en esos problemas, principalmente va a ser muy útil esta forma. Entonces, veamos. Si te hacen una gráfica de WD entre WN y la fracción, va a ser más o menos así. ¿Ya? Pero lo que quiero que vean acá es, conforme yo aumento la razón de amortiguamiento, por ende la constante de amortiguamiento, ¿no? Por ejemplo, 2%. Ocurren varios ciclos hasta que disminuye su amplitud y casi está en cero. 5% aumento la razón. Ya menos ciclos y luego ya acá casi está en reposo. 10%. Va menos ciclos todavía y acá en reposo. 20%. Tanto. Entonces, más o menos esta es la idea cuando ustedes les dije que la estructura o las estructuras generalmente están entre 5 a 10%. Si yo le agrego amortiguadores, lo que estoy haciendo es justamente 20, 25, 30, 25. ¿No? Estoy haciendo que el lapso para que llegue el equilibrio sea más corto. Por ende, va a haber menos desplazamientos y menos derivas. ¿No? O en el caso de disipadores. Eso es lo que trato de hacer. ¿Sí? Eso es lo que trato de hacer. Lógicamente la razón de amortiguamiento influye, pero si yo analizo esto,
digo lo siguiente. Esto se llama decremento logarítmico, ¿verdad? Que es algo propio de las relaciones con amortiguamiento. En este caso libre. Si les piden calcular el decremento logarítmico, esto es igual a el logaritmo natural del desplazamiento en un ciclo dado sobre el ciclo siguiente. ¿Me explico? Vamos a ponerlo acá. Solamente falta esa parte y nos vamos, ¿no? El decremento logarítmico. El decremento logarítmico. Entonces yo sé que el x respecto a t, para el caso superamortiguado, que es el que estamos viendo, esto es después de cada ciclo, va disminuyendo, disminuyendo. Este sería, por ejemplo, el pico en x y esto sería en un ciclo x más 1. ¿Ya? Entonces, si tú quieres calcular el decremento logarítmico, como dice ahí, eso es igual al logaritmo natural. Bueno, acá le he puesto x, en este caso tiene u, lo mismo. U. Entonces, en ese caso será el ciclo 1 sobre el ciclo siguiente. A eso le llamé más 1. Como valores, digamos que este sea 3.8 y este sea 2.7. Entonces sería 3.8 entre 2.7 el logaritmo natural, ese es el decremento logarítmico. ¿Ok? Lo cual también por otra fórmula se puede hallar como 2pi, la razón de amortiguamiento, sobre 1 menos la razón de amortiguamiento al cuadrado y la raíz. También se puede ir así. Teóricamente, con esta o con esta. El decremento logarítmico justamente me marca cuánto disminuye respecto al ciclo anterior el tema del desplazamiento. Ahora dice, si esa ecuación 2.210 tú tienes que la razón de amortiguamiento es muy pequeña, entonces esta de acá se iguala o se aproxima a la 2.211. ¿Ah? Pero esa es una aproximación. La fórmula general es la 2.210. Esto también se puede ver en pruebas reales. Si yo este edificio, de hecho en un problema de parcial con el cual voy a comenzar el sábado, que dice, por ejemplo, tengo un edificio de UPC, ¿no? Algunas veces ocurre eso, lo someto a una prueba de vibración libre, pero la estructura tiene amortiguamiento, entonces es vibración libre con amortiguamiento. Y saco un gráfico de desplazamientos. Y en este gráfico de desplazamientos me pide que calcule el periodo, me pide que calcule también esto. Entonces, también hay una fórmula para pruebas de vibración libre. Y es esta fórmula de acá, que es la fórmula 2.214. La cual, si se dan cuenta, puede tratarse desde el punto de vista de desplazamientos o de aceleraciones, porque yo también puedo tener fórmulas o gráficos de aceleraciones. ¿Okay? Pero la idea es la siguiente, y es simple. Yo voy a obtener lo siguiente. Si aplico esta fórmula, porque generalmente este desplazamiento sería así: 1 sobre 2πj. ¿Ya? Y lo explico porque la clase, bueno, el siglo pasado, cuando vino esto, no sé si en el parcial o en el PC1, puse uno de estos y esa fue la pregunta no respondida porque no entendieron bien que era J. Entonces, veamos. 1 sobre 2πj logaritmo de. Ya sabemos que esto es el desplazamiento en un ciclo I y esto es en un ciclo I más J. ¿Ya? Poniendo en cuenta mi gráfico. Si esto fuera en el ciclo 1 sería 1, ¿no? Lo que es igual, como quiere que ser que I es igual a 1. Y en este sería un ciclo, 2 ciclos y ciclos, ¿no? Entonces este sería U2, U3, U4. Este sería U4. Que puesto en lista es U más J, como el I es 1, esto es 1 y el J es 3. ¿Estamos? Quiere decir que el J es, en otras palabras, la resta de los ciclos. ¿Cuántos ciclos han pasado entre uno y otro? En este caso 3 ciclos. Eso es J, el número de ciclos. Depende de dónde voy a mover yo. Entonces, si yo reemplazo ahí sería 1 entre 2πj, que sería en este caso 3. Si sigo esto, ¿no? Entonces acá sería el épsilon, o de esto sería, esta razón de amortiguamiento será
1 sobre 2πj, que para este caso es 3 ciclos, que estoy tomando, sobre esto por logaritmo natural, y acá tengo que poner lo siguiente. Tengo que poner entonces los puntos que estoy midiendo. De acá a acá hay 3 ciclos, ¿no? Que es el J. Pero este es U1 y este es U4, ¿no? Que sería de UI, y acá sería U4, o lo que es I más 3. ¿No? Calculo esto y calculo la razón de amortiguamiento. Quiere decir que si yo estoy en una prueba de variación libre, si yo le doy este gráfico con esta fórmula, pueden estimar cuánto es la razón de amortiguamiento. ¿Ah? Así es simple. Acá decidí ponerlo en el ciclo 1 y el ciclo 4, ¿no? O sea, 3 ciclos de diferencia. Pero también podría ser este pico y este pico. La idea es que sean picos. ¿No? Cambiará el J dependiendo cuál es la separación entre los ciclos. Eso que estamos viendo se puede hacer con desplazamientos o con aceleraciones también, ¿no? Y la clase que vamos a ver, vamos a iniciar con eso. Vamos a hacer un problema de prueba de elección libre de un parcial pasado y luego del PS1 pasado, y creo que como tengo ya algunas pizarras avanzadas y ustedes pueden también ver la grabación de la clase de hoy día de reemplazo, que es del 17 de septiembre, entonces creo que me va a dar tiempo para hacer un problema más al menos, que podemos tomarlo de alguno que ustedes traigan, o bueno, de alguna de las que tengan OneDrive, pues que vea interesante. Como